Mi nombre es Irene Helfman, soy la curadora global de Pinta. Les agradezco su presencia en esta segunda edición de Pinta Panamá Art Week. Hoy tenemos el segundo conversatorio de nuestro ciclo de foro, un programa que busca ser un espacio de conversación sobre algunos de los temas que atraviesan hoy el arte contemporáneo en nuestra región, donde invitamos a referentes internacionales y locales a compartir experiencias y reflexionar sobre el presente de la escena artística de Centroamérica y América Latina. En nuestro encuentro el día de hoy titulado Centroamérica en Foco, Proyectos Curatoriales, proponemos iniciar una conversación sobre el contexto institucional y curatorial de la región, reflexionando sobre cómo se desarrollan hoy las prácticas artísticas en Centroamérica y sobre la importancia del trabajo en red. Me acompañan en esta mesa Juan Canela, curador en jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, MAC; Patricio Majano, curador y director de programación de Yes, Contemporary de San Salvador; Karen Corrales, curadora e investigadora independiente y cofundadora de la plataforma LL Proyectos de Honduras. Quiero agradecer al apoyo fundamental que nos da la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aliada en todas nuestras programaciones de foro, y agradecemos a nuestros sponsors por acompañarnos: Pacific Hills, Rush Bois, Velo Legal, Morgan y Morgan, la Embajada de Italia y la Mastus Coffee. Todo ese apoyo hace posible este encuentro. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a esto. Para iniciar un poco la conversación, la idea es que esto sea un diálogo. Quería invitarlos a nuestros exponentes a pensar y a presentar un poco sus proyectos pensando estas tres preguntas disparadoras. ¿Qué desafíos encuentra cada uno desde su lugar y qué oportunidades? ¿Cuáles son las condiciones sobre las que trabajan y cómo construyen su proceso curatorial? Empieza Juan. Gracias, Irenes. Eh, bueno, bienvenidos. Gracias a Pinta, ya lo dije ayer, pero creo que es importante lo que está sucediendo en el contexto gracias a este proyecto. Y bueno, esta charla es prueba de ello. Contento también de seguir hablando con Patricia y con Caron, que son parte de una conversación larga que venimos teniendo hace ya varios años, varios agentes en la región de Centroamérica. Entonces creo que, bueno, nos va a servir para seguir pensando y trenzando y generando esas alianzas que venimos configurando. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuáles son las condiciones desde las que trabajan y cómo construyen su proyecto curatorial? Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá es una institución con más de 60 años de historia. Aquí tenemos a Graciela Kelkeye de Chapman, una de las fundadoras de la institución. Eh, Eso es una historia muy larga para un museo de arte contemporáneo en cualquier parte del mundo y en Panamá y en Centroamérica creo que más, ¿no? Son muchos años de trabajo detrás. em, es mucha gente habiendo empujado y habiendo hecho y habiendo pensado cómo hacer que un lugar que acogiera las prácticas contemporáneas desde un sentido amplio, porque también desde el principio se entendió que aquí tenía que caber la pintura, la escultura o lo que podemos entender por artes visuales, pero que también tenía que caber la música, que tenía que caber el teatro, que tenía que caber la danza, que tenían que caber distintas otras, todas estas formas de prácticas artísticas. Y de hecho, la entidad precursora del Museo de Arte Contemporáneo, que se llamó el Instituto Panameño de Arte y que tuvo su sede en distintos lugares de la ciudad de Panamá, acogía todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Yo creo que ese espíritu fundacional queda a lo largo de los años y bueno, a día de hoy el MAC sigue siendo un lugar que acoge todo ese tipo de diversidad de prácticas artísticas. ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajamos? Pues unas condiciones complejas a veces, cambiantes, em, ¿qué han dicho por ahí? Precarias a veces, pero ricas en otros sentidos, ¿no? Quizás son precarias en algunos aspectos y es verdad que, por ejemplo, la sostenibilidad económica
es un reto importante y eso creo que vamos a tener mucho en común por estos lados. Pero hay también como un mundo de posibilidades, es también una realidad flexible, es una realidad donde si uno tiene una idea y quiere hacerla mañana, si encuentra los recursos para hacerla, es fácil hacerla, con poco peso, eh, como digamos, de una institucionalidad fuerte y eso te permite ser muy flexible. Em, Hay algo que define también mucho lo que hacemos en el museo y es que todos los programas, básicamente hay un programa expositivo, un programa público, un programa educativo, programas de formación artística y la colección. Trabajamos en un contexto donde somos el único museo de arte. Eso también es digamos que un elemento importante a tener en cuenta porque tienes que acometer muchas cosas a la vez con un equipo pequeño y con pocos recursos. Entonces hay que entender muy bien qué es lo que puedes hacer y cómo puedes hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entran también las alianzas y el entender que tenemos que colaborar con otros agentes, tanto locales como regionales como internacionales, para poder hacer las cosas, ¿no? Bueno, la exposición que tenemos ahora mismo aquí fuera en colaboración con TVA 21 es una prueba de eso. Si no fuera por ese tipo de colaboraciones internacionales, no podríamos tener este tipo de proyectos aquí. Pero decía que hay algo que es muy definitorio de todos los programas y es que o tratamos de que todos los programas del museo y digamos que todo el trabajo curatorial que hacemos tenga un peso contextual muy fuerte. Decía Gerardo Mosquera que la curaduría tiene que ser contextual y esto, que podría parecer una cosa evidente, a veces no lo es tanto. Y aquí sí que fuimos muy conscientes desde el principio que todos los proyectos que pasen en el museo tienen que tener algún tipo de anclaje con el contexto panameño, con el contexto centroamericano. Eso no quiere decir, por supuesto, que tengamos que trabajar solo con artistas panameños o solo con artistas de la región, pero sí que hay que pensar mucho cómo los proyectos están amarrados o articulados en el contexto. Em, y hay otra cosa creo que importante, que es en las formas en las que hacemos los proyectos y en las formas en las que trabajamos. Por ahí está Jenny y seguro que por ahí está Andrea también, que son parte del equipo curatorial. Trabajamos mucho juntos y juntas, trabajamos mucho en equipo. Casi todas las exposiciones tienen un equipo curatorial que trabaja en ellas, donde trabajamos de una forma muy horizontal y muy orgánica, y eso también creo que es algo característico del museo. Y bueno, podría extenderme mucho rato más, pero voy pasando la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias también a Pinta por invitarme a estar acá. La verdad que es una alegría volver a Panamá y eh, respondiendo un poco a la pregunta, creo que hay muchas coincidencias con lo que estaba comentando Juan. Hablando un poco sobre Yes, es un proyecto sin fines de lucro fundado por Mario Kaderfrech, que es un coleccionista salvadoreño que desde hace varias décadas lleva trabajando con artistas salvadoreños y de la región mediante muchas iniciativas y Yes ha sido una de las últimas que ya tenemos 11 años trabajando. Inició como un proyecto nómada con cierta base en El Salvador, pero que parte de una premisa muy básica, que es el reconocer que hay una comunidad artística muy prolífica en El Salvador, pero que no tiene conexión con escenas artísticas en el exterior. Y desde esa idea, lo que buscamos nosotros es tender puentes entre profesionales de la región y profesionales internacionales. Y solo con esa iniciativa se pueden dar proyectos que llegan a ser muy importantes. Em, es una región que históricamente ha sido pasada por alto frecuentemente y cuando reconocemos eso también implica reconocer que estas personas o esta comunidad no ha tenido acceso a oportunidades que existen en el exterior. Entonces, estas conexiones sirven también como para hacer posible que muchas personas accedan a muchas otras oportunidades. Iniciando un poco con eso, pues hay varios retos que creo que son o condiciones que están presentes en toda Centroamérica, principalmente con la falta de estructura y una falta de oportunidades profesionales. Y Jazz Contemporary no tiene un espacio, entonces esa es una parte, digamos, que nos da muchísima más flexibilidad
Como también decía Juan, que si hay un proyecto que queremos hacer mañana y tenemos el presupuesto, pues se hace muy fácilmente. Pero también cuando llega la hora de realizar proyectos donde necesitamos un espacio físico, eso nos obliga a colaborar y estas colaboraciones creo que han sido esenciales para Yes a través de los años. Hemos colaborado muchísimo regionalmente con, primero en El Salvador, con espacios como el Museo de Arte de El Salvador, el Centro Cultural de España, La Fábrica, que es un espacio de artistas, uno de los estudios colectivos más, con mayor número de artistas en Centroamérica. Y luego a través de los años hemos ido conectando más con otros agentes a nivel centroamericano y a nivel internacional. Y creo yo que todo eso ha ido enriqueciendo muchísimo. Tal vez en nuestro caso empezó de una forma muy orgánica, siendo un proyecto centrado principalmente en artistas y que responde a las necesidades profesionales de los artistas, pero que a través de los años también ha ido evolucionando y cambiando dependiendo de esas necesidades y de cómo cambia todo el contexto en El Salvador, ¿no? Y creo que estamos también en un momento muy interesante de repensar todo lo que hacemos, de adaptarnos y de responder a todo lo que está sucediendo. También creo yo que a un momento muy particular en donde se está fortaleciendo muchísimo el tejido a nivel regional, que estas conversaciones que tenemos con personas como Juan o Caron ya llevan un par de años y se están concretando en proyectos muy interesantes en diferentes locaciones en Centroamérica. Pero, ah, eh, Gracias, Patricio y Juan. Primero que nada, quiero pedir disculpas por mi voz. Bueno, son gajes del oficio. Mi nombre es Karen Corrales, yo soy curadora y gestora cultural independiente. Soy de Tegucigalpa, Honduras. Soy cofundadora junto con Leonardo González, mi pareja, de un espacio llamado LL Proyectos. LL Proyectos tiene más de 10 años, o bueno, este año cumplimos 10 años de estar en Honduras. Inició como un espacio, proyecto expositivo para residencias, pero más que nada para crear un acercamiento con la comunidad en Honduras. Honduras, nosotros diríamos que es una isla en un continente. Está, aunque en Centroamérica, bastante desligado de la escena artística y cultural de la región. Y bueno, institucionalmente, o digamos, desde Honduras existen espacios, existen instituciones, más no institucionalidad. Existe dinero, más no un apoyo al arte. Entonces, viendo este vacío de institucionalidad y de apoyo económico, fue como nació LL Proyectos. LL Proyectos nació como un espacio autogestionado con fondos propios de mi pareja y mío en nuestra residencia. Y ahí hacíamos las exposiciones, residencias, conversatorios y demás. Leonardo González tiene muchísimos años de tener carrera y gracias a lo que decía Jonathan ayer en su conversatorio, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar a Jonathan Harker, nuestro espacio y como muchas otras iniciativas en Centroamérica funciona gracias a lo que nosotros llamamos la economía de la amistad. La economía de la amistad es aquello que nos ha sostenido y nos ha apoyado durante todos estos años. Entonces, gracias a ello hemos logrado llevar a cabo nuestros proyectos porque la gente ha creído en nuestras iniciativas y sabe que nosotros hemos apoyado realmente ese tejido, no solo en Honduras, sino que en Centroamérica. Em, LL Proyectos, pues aunque sí es digamos que una meta visibilizar lo que los artistas hacen localmente. También era nuestro trabajo apoyar la producción artística de hondureños desde la diáspora. Y hemos hecho un trabajo casi antropológico forense durante los últimos 10 años de investigar quiénes son los artistas hondureños que están produciendo fuera de Honduras y conectar esta diáspora con Honduras y con la región. Hemos realizado nuestro trabajo también gracias a muchos apoyos que hemos recibido de instituciones en Centroamérica como Teorética, el apoyo que dio Virginia y Tamara en su momento, y con instituciones como Prince Claus Fund, entre otras. Entonces, gracias a ello hemos logrado crear este tejido
esas conexiones en Centroamérica, pero en algún momento me dijeron, Honduras siempre está trabajando desde la precariedad, siempre sin recursos, siempre sin nada. A nosotros no nos gusta llamarlo precariedad, sino que es una oportunidad para crecer, sino que estamos trabajando siempre desde la incertidumbre, pero esa incertidumbre nos da un espacio para mutar, para crecer, para crear desde cero y no llenar ese vacío institucional o de los poderes hegemónicos de la región, que muchas veces Centroamérica está creando, está haciendo cosas, proyectos, en base a que los grandes poderes o grandes instituciones deciden qué deba hacer. Entonces, nosotros no es que intentamos ir en contra de la corriente, sino que también darle espacio a aquellos que están fuera de ese circuito cultural o que se han quedado fuera simple y sencillamente porque no están creando o las instituciones de poder creen que ellos no están creando lo que llame la atención, no están en pro del discurso de ellos. Entonces, el proyecto se ha encargado de, sí, digamos, ser un poco el outsider del arte contemporáneo en la región. Y gracias a ello, pues hemos trabajado durante todo este tiempo. Bueno, prueba de todo esto es que en este mes tenemos 3 exposiciones en la región, en Centroamérica, una aquí en Panamá, curada por Leonardo, la exposición de Leonardo, de Carlos Amorales. Luego en Honduras tenemos otra exposición en el Centro Cultural de España y justo mañana abre una exposición en El Salvador de artistas hondureños de la diáspora. Entonces, sí ha sido un trabajo duro, a pesar de que han sido fondos propios y solo somos él y yo en este proyecto. No quieran las presentaciones, quieren que igual avancemos y quieren detenérseles. Avanzamos. Perfecto. Un poco ya lo respondiste, Sharon, pero me gustaría que nos detengamos a pensar qué desafíos se encuentra cada uno desde su lugar y qué oportunidades. Juan. Eh, mm, Son muchos desafíos y muchas oportunidades también, ¿no? Como decía Caro. Ah, Estaba pensando ahora, mientras hablaban y con la pregunta anterior que decías en qué condiciones trabajamos, y me acordé de cuando organizamos Chotin, que fue un encuentro de prácticas curatoriales de Centroamérica y Caribe, donde vinieron más de 20 personas de distintos territorios de la región. Patricia estuvo en aquella ocasión a reunirnos aquí, conversar y discutir sobre qué significa la curaduría precisamente en estos territorios y pensar lo curatorial desde una posición situada. Y justo el día que llegó toda la gente, que llevábamos con Jenny organizando aquello meses y meses, gracias a un grant que nos habían dado, podíamos volar a un montón de gente de un montón de sitios. Y justo el día que llegaban todos, ese domingo, explotaron unas protestas ciudadanas grandísimas en el país, que tuvieron el país cerrado durante meses. Y eso hizo que todas esas personas que llegaron nos encerráramos en el museo y nos quedáramos aquí encerrados hablando y hablando y hablando. Todo el programa público que teníamos pensado no lo pudimos hacer. Y bueno, estuvimos aquí eh, horas y horas y horas y días y días y días. Y creo que esa circunstancia, sin saber muy bien a veces qué hacemos aquí, vamos a la marcha, íbamos a la marcha, volvíamos aquí, seguíamos conversando, qué sentido tiene lo que hacemos. Y una de las cosas que queríamos hablar en aquel encuentro era precisamente cuáles son las condiciones con las que trabajamos, ¿no? Y cómo hacemos lo que hacemos y cómo pensar la práctica curatorial en un escenario cambiante como el centroamericano o el caribeño. Y bueno, la realidad nos ayudó muchísimo a poder pensar eso. Sin esos hechos, creo que ese encuentro hubiera sido totalmente distinto. Lo que significó, creo que fue bastante de entendernos también otra vez en esas economías de la amistad, en esas geografías de los afectos. Y creo que eso ha sido como muy definitorio y es muy, como que me parece que es algo muy sintomático, ¿no? Como que yo estaba pensando que, bueno, vamos a hacer un encuentro para pensar cómo hacemos las cosas desde estos lugares de inestabilidad muchas veces y de repente todo se volvió lo más inestable que había estado en las últimas décadas en este país, ¿no? Em, entonces, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, por ejemplo, eso, que no sabes qué va a pasar mañana. Y digo, eso es general en la vida en cualquier lugar, pero hay lugares donde eso está más a flor de piel, ¿no? Y, y hay unos desafíos muy grandes que son
y como decíamos antes, la sostenibilidad económica, ¿no? La sostenibilidad económica de un museo como este, que a pesar de tener una historia larga, como decíamos antes, a día de hoy sigue siendo compleja. Hay que inventarse todo el tiempo formas de que la gente entienda la importancia de apoyar una institución artística, de que el gobierno entienda la importancia de apoyar una institución artística, de que las empresas lo entiendan, de que los privados lo entiendan. Eso es un reto muy grande que además hay que hacer desde un equipo pequeño, desde una junta directiva pequeña, desde o sea, pocas personas que empujan mucho porque quieren mucho que esto suceda, ¿no? Eso sin duda es un reto grande. A la vez yo creo que, como decía Carol también, hay muchas posibilidades en Panamá, hay muchas posibilidades en la región, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y prueba de ello es el programa que venimos haciendo en los últimos años, que creo que el museo ha logrado como hacer un programa que tiene mucho sentido en el contexto local, que creo que esa es una de las cosas muy importantes que desde el principio sabíamos que tenía que ser, pero que además ha sabido relacionarse con lo regional y con lo internacional, ¿no? Y posicionarse de alguna forma en esos lugares. Y yo creo que eso es tanto un reto como una oportunidad de entender no este museo, sino cualquiera o cualquier proyecto artístico en nuestros días, ¿no? Cómo estar muy presente en tu contexto local y muy situado en poder trabajar con el barrio de enfrente, pero también entender cómo relacionarte con la región y cómo relacionarte con lo global. Y ahí creo que es muy bonito lo que está pasando en los últimos años en la región, de las conversaciones que estamos teniendo. Ahora, como decía Patricio, hay varios proyectos que están sucediendo en colaboración y han sucedido en los últimos años con distintas instituciones de Centroamérica. eh, y esas colaboraciones no responden a una agenda de querer estar en el circuito lo global o de querer llegar a un lugar o de que tus artistas tengan que estar en determinados museos del circuito global, sino simplemente a un entendimiento, creo, de agentes locales como Caro, como Patricio, como podríamos nombrar a muchas amigas y amigos como, no sé, Maya Huracán en Guatemala, o tanta gente con la que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, que entienden la necesidad de esos vínculos y de esas colaboraciones, pero más allá, como decía, de otro tipo de agencias, y entienden también cómo hacerlo desde esas economías de la amistad, porque seguimos estando en un contexto realmente precario en cuanto a fondos. Cada cosa hay que buscar la forma de poder sacarla adelante, pero es una generación de personas que entienden el trabajo desde un lugar distinto quizá a generaciones anteriores, donde se pone por delante unas formas éticas de trabajo, un entendimiento de la importancia de los afectos y del trabajar juntos, y sobre todo también un respeto por el trabajo de los artistas que está siempre como por delante, ¿no? Y eso creo que son cosas que están definiendo lo que está sucediendo hoy en la región. Para mí es muy bonito ver cómo esta generación de personas que están llegando a instituciones, a proyectos independientes, hay que entender también que los proyectos independientes creo que son importantísimos en todos los contextos, pero en contextos como estos son muchísimo más importantes, precisamente como decía Caron, por la falta de institucionalidad en muchos sitios, ¿no? Incluso las instituciones de la región eh, tienen una institucionalidad, digamos, blanda o maleable que hace también que sean y que estas relaciones entre unos proyectos y otros sean como mucho más fluidas que en otros lugares, ¿no? Yo creo que coincido mucho con lo que mencionaba Caron de no llamarle precariedad, porque eso me lleva a pensar en base a qué o en comparación a qué, ¿verdad? Y obviamente es un contexto muy diferente a los que existen en otras ciudades como Miami, Nueva York, Madrid. Es un escenario muy diferente y por tanto las condiciones en las que los profesionales se desarrollan también son muy diferentes. Y creo que naturalmente muchos agentes y muchos proyectos se han ido adaptando, ¿no? A esas condiciones. Y creo que vale la pena también reconocer, ¿no? Que estos modelos alternativos que se están generando en la región tienen su valor porque están de alguna manera pensados o adaptándose a las necesidades mismas, ¿verdad? La forma en la que las cosas pueden funcionar acá. Y creo yo que volviendo a la importancia de la colaboración y de la comunidad, esas son las cosas que han llevado muchísimo, que han hecho que los proyectos avancen. Y creo que
se nota en muchas esferas, pero por lo menos en los proyectos en los que he estado involucrado, una de los momentos en los cuales más noto eso es cuando nos toca colaborar. Nosotros tenemos un programa de viajes artísticos en el cual traemos a curadores o directores de museos o profesionales en general de las artes a que visiten El Salvador por 3 a 5 días para que conozcan directamente la escena artística del país. Y en los últimos años, o específicamente en este último año, le hemos estado empezando a expandir a Centroamérica. El último viaje fue a Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala en el contexto de la Bienal País. Y este tipo de proyectos implican muchísima colaboración. Tal vez tienen muchas similitudes con lo que ahora está haciendo Pinta en Panamá, pero en nuestro caso implica muchísimo un compromiso que se hace en común, ¿verdad? O sea, como un trabajo de la mano con toda la comunidad de artistas y cuando yo noto lo comprometidos que están todos estos artistas, sin que necesariamente las cosas que, digo, yo trabajo en esto, pero, y recibo un salario por esto, pero hay muchas personas que reciben tal vez otro tipo de beneficios y me alegra ver cómo es algo en lo que creemos colectivamente, ¿no? Eh, Y me refiero a personas que se involucran muchísimo en curando exhibiciones, organizando visitas y teniendo también una conexión muy importante con la diáspora, porque El Salvador tiene una diáspora muy, muy grande, es aproximadamente un cuarto de la población que vive fuera de El Salvador. Y muchos de estos artistas llevamos muchos años en conversación y colaborando con ellos. Y ha sido muy impresionante ver todo ese acompañamiento de parte de una comunidad que además trasciende, digamos, las fronteras del país. Gracias, Patricia. Yo creo que podría estar hablando los 45 minutos de desafíos. Eh, sí. Bueno, LL Proyectos nace, como les dije, es un proyecto autosostenido, autogestionado. O sea, es dinero que no tenemos de Leonardo y mío. Y así ha funcionado durante todo este tiempo. Entonces, digamos que a mí me gusta llamarlo que ha funcionado por ilusiones, sueños y fantasías durante todo este tiempo, ¿no? Y creo que hasta arranques de locuras. Pero bueno, aquí hay algo bastante lindo que me gustaría compartir con ustedes, que es un quote de Virginia Pérez Ratón, que muchos de ustedes seguro que la conocieron, que decía, el curador desde nuestros contextos es un personaje que navega entre la demencia y lo clandestino para crear complicidad. Es un traficante de sueños imposibles, de trabajo, memorias y proyectos. Y a nosotros nos gusta mucho recordar esa frase de Virginia en todo lo que hacemos, porque creo que es lo que realmente hacemos. Como hondureños creo que hemos aprendido tácticas de la economía informal, ¿no? Somos piratas al final del día y hay que aprender a sobrevivir el día a día. Nuestros sueños son el arte. Nosotros todo lo que hacemos en el día a día es por el arte y gracias al arte. Estoy aquí gracias al arte porque hemos conocido, como diría Juan y Patricio, maravillosas personas como Irene y como todos ustedes, gracias al arte. Entonces, no podría decir que que no tenemos desafíos, porque desafíos tenemos muchos, pero creo que el mayor desafío es desafiarnos a nosotros mismos. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente proyecto? ¿De dónde vamos a sacar fondos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Cualquiera te diría que hubiese sido imposible que un artista como Carlos Morales trabajara con nosotros. Pero eso fue cuestión de, nos encontramos un día en el Museo de México y nos hicimos amigos. O sea, y a partir de ahí construir esas relaciones, ¿no? Lo que les decía antes, esa economía de la amistad. Carlos, al ser un artista muy famoso, pudo haber dicho, ¿qué me ofrecen estos dos hondureños? Más que locura, ¿no? Pero nosotros montamos esa exhibición de cero, con nuestros fondos, con nuestro dinero, con nuestros recursos. Entonces, realmente sí se puede, aunque no exista el apoyo institucional, aunque uno diga no recibo grants, no recibo, pero en realidad, si uno tiene la voluntad de hacerlo, sí lo puede hacer, o sea, sí lo puede lograr, solo se tiene que buscar la forma de cómo hacerlo. Entonces, como te decía, desafíos hay muchos, sobre todo porque no existe una academia, no existe una carrera o una formación universitaria en arte en Honduras.
pero creo que los artistas han encontrado una forma de crear esa educación informal, ese aprendizaje, ¿no? A partir de la prueba y error y sobre todo del aprendizaje comunitario, de qué es lo que vos querés aprender de tu comunidad, qué es lo que te interesa visibilizar, porque nosotros nos preguntamos para quién son nuestros proyectos, ante quién los queremos visibilizar ante estos grandes espacios como el que estamos hoy aquí, o realmente nuestro propósito es hacer un espacio para nuestra comunidad, para que la comunidad realmente entienda la importancia del arte, por qué hay que hacer esos proyectos, por qué son importantes y por qué los necesitan también, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro mayor desafío, aparte de, obviamente, el económico, el institucional, el de los espacios. Creo que es ese desafío, hacer que la gente continúe entendiendo el por qué es importante el arte, el por qué el arte debe existir en nuestras vidas, por qué hay que seguir trabajando para el arte, aunque no existan los recursos, aunque no existan los medios. Quiero ahora que nos detengamos a hablar en un concepto que leí hoy en la nota que hicieron a vos, Patricia, en Arte al Día, que es el concepto de translocal, para pensar la colaboración entre países, curadores, artistas y regiones. Partiendo de ahí, ¿qué significa para cada uno hablar de lo translocal? ¿Qué implica hablar de Centroamérica o de Latinoamérica? Patricia, si querés, vos, porque empezás. Bueno, como mencioné brevemente antes, creo que es una necesidad de hablar desde lo translocal, considerando el contexto de El Salvador, como les decía, teniendo una diáspora tan grande y empezando con un proyecto que estaba limitado a El Salvador, entonces, ¿qué implicaba eso, no? Y realmente, aún limitándolo a El Salvador, no lo podemos delimitar por las fronteras del Estado-Nación, sino que nos implica más allá, pensar más allá de esas fronteras y por lo tanto siempre estuvimos en conversación con los artistas y agentes de la diáspora salvadoreña, pero también como tenemos un enfoque muy de entrar en conversación entre lo internacional y lo local, eso implica también entrar en conversación con otros agentes, ¿no? Y más allá de lo práctico, creo yo que hay muchos temas que abordamos en nuestro trabajo que también nos llaman muchísimo a eso, no solamente la migración que nos atraviesa muy fuertemente, sino también cuando hablamos de manera regional, el hablar de Centroamérica, América Central, Mesoamérica, o todos estos términos que nos remiten un poco al istmo, creo yo que nos llevan a conectar no solo entre los países, sino también con el sur de México, con el Caribe. Eh, hay, hay temas que nos atraviesan regionalmente que son muy importantes y creo yo que es una necesidad reconocer esto, ¿verdad? Reconocer que más allá de las fronteras de los estados-nación hay conexiones, pues somos parte de un tejido mucho más amplio. Y que creo que es algo que pues es común a muchos territorios colonizados en donde las afiliaciones culturales no necesariamente corresponden con cómo quedaron delimitadas los estados-nación. Y pensando un poco también en el proyecto que está ahora curado por Gina, es una conversación que hemos tenido con ella también a partir un poco de Chotin, de la reunión que tuvimos acá, porque el proyecto de ella, que obviamente se centra en el Caribe, eh, cuando lo conocí por primera vez, me hizo pensar mucho en la relación que existe con El Salvador, porque El Salvador no se suele considerar como parte del Caribe, porque no tiene costa en el Atlántico, solo en el Pacífico. Sin embargo, pensando un poco en la historia del Caribe y su relación con la negritud y con la historia de la esclavitud, sí que hay una historia que ha sido invisibilizada en El Salvador en relación a la diáspora africana y a la esclavitud. Y eso para mí es una conexión con el Caribe y que no es obvia para muchas personas, pero por eso mismo me interesa también tirar ese tipo de lazos hacia regiones eh, que, que yo veo necesario pues a la hora de abordar estos temas.
Sí, de acuerdo. O sea, creo que es necesario complejizar la propia noción de región, ¿no? Y qué significa Centroamérica. La propia Virginia ya hablaba de ese estrecho dudoso y ponía en duda un poco y es difícil cuando uno utiliza, esto lo hablábamos el otro día con Caron también y con Elena Kettelsen en Madrid, en el contexto de Arco, el- ¿qué significa utilizar un término como el de Centroamérica, que muchas veces sirve como de una etiqueta, ¿no? Como de meterte en una misma caja, cuando en realidad hay también, a pesar de que hay cuestiones comunes, hay también como muchas diferencias e identidades propias entre los distintos países y los distintos territorios, y cuando además la propiedad de región, como decía Patricio, pues entre el norte de Guatemala y el sur de México, hay una continuidad total cultural y simplemente hay una frontera que apareció en un momento, o entre el sur de Panamá y el norte de Colombia, ¿no? El pueblo emberá está de un lado de otro y el pueblo maya está de un lado del otro en el norte. Entonces, y lo mismo con las diásporas y la cantidad de diáspora que hay ahora mismo de todos estos países en distintas partes del mundo. La propia idea de región hay que problematizarla y agarrarla para lo que nos sirva, pero con mucho cuidado de qué vamos a hacer con ella y de qué van a hacer después con ella. Em, y entonces, ¿cómo hacemos esas colaboraciones, no? Y como decía Patricio, ¿cómo tiramos esos cables al final, qué es la región? Pues la región son gentes que estamos más o menos en un mismo territorio, ¿no? Y que estamos trabajando más o menos en ese mismo territorio y que podemos tener conversaciones comunes ante problemáticas comunes y que podemos aprender los unos de los otros también de las diferencias. eh, y cómo hacer eso sin caer en los estereotipos y en el etiquetado, ¿no? Y yo, insistiendo un poco en lo que decía antes, creo que lo que está pasando en estos momentos es ilusionante porque se están dando esas colaboraciones desde unos lugares muy honestos, desde también no creerse tanto ciertas cosas que quizá antes sí que se creían, y creo que eso es ilusionante porque además creo que estamos en un momento en el que necesitamos pensar y repensar qué son nuestras instituciones y qué son nuestros proyectos y cómo deben ser en estos momentos, en estos lugares, ¿no? También en el momento político en el que nos encontramos, en el que vamos a tener que volver a generar unos espacios de resistencia fuertes ante ciertas cosas. Y al final creo que es volver todo el tiempo a lo mismo, que lo importante es tejer esas relaciones, ¿no? Y otra de las cosas que acabamos hablando en Chotín fue de esa geografía de los afectos, que decíamos que es la región, había venido gente de Centroamérica, de Caribe, también gente que trabajaba en Estados Unidos, pero que era de la región, pero también gente de Brasil o de Colombia o de otros lugares que estaban vinculados afectivamente con esta región de una manera o de otra, ¿no? Entonces al final creo que es eso y que por ahí tiene que ir la fuerza de las colaboraciones que vayamos estableciendo. Yo creo que el sueño de una Centroamérica unida se quedó ahí cuando murió Francisco Morazán, ¿no? Centroamérica, aunque sí es unida en ciertos aspectos, en ciertos proyectos, como decía Juan, siempre está creando fronteras invisibles. Honduras siempre es esa isla, ¿no? En el continente, como les decía al inicio. Y bueno, lo que uno hace para salir, para visibilizarse, es que se une a esa red de afectos, ¿no? A esos otros proyectos, a quiénes son los demás, quiénes son los que están haciendo cosas y no están visibilizados en el mapa. Entonces uno va creando nuevos territorios de afectos, nuevas conexiones que van trabajando en línea hacia nuestros proyectos, que se van encaminando hacia nuestros intereses. Y a partir de ahí van surgiendo todas estas redes, esos nuevos caminos. Como les decía, desde LL Proyectos, pues hemos trabajado en investigar quiénes son los artistas hondureños que están trabajando desde la diáspora, desde Líbano hasta Holanda, Berlín, Estados Unidos, artistas conocidos o no conocidos, pero abrirles ese espacio, no tanto porque ellos no tengan un espacio o no se hayan hecho una carrera, sino porque es importante también que en nuestra región se conozca su trabajo, se dé a conocer su trabajo y que los artistas hondureños tengan esa oportunidad de interactuar con ellos, porque a veces apoyamos artistas que se van a estos intercambios fuera, residencias y demás, pero luego regresan al país y no le devuelven nada al circuito, al mundo del arte. Entonces creo que también eso es importante, ¿no? Esa relación de intercambio, eso de qué nos dan, pero también qué damos nosotros a cambio,
ese proceso comunitario. Y, y bueno, ¿cuál era el resto de tu pregunta? Em, Sobre los puntos de contacto entre la región, ¿qué sienten que todavía no se está viendo o entendiendo de la escena en la que están trabajando ustedes cada uno afuera? El afuera, que creen que todavía no. Yo creo que esa es una pregunta difícil, porque ahí depende también de quién, para quién estamos, ¿no? Visibilizando, quién nos interesa visibilizar esto. Entonces, em, digamos que Centroamérica siempre ha estado de moda y el que no sepa lo que pasa en Centroamérica es porque realmente no ha hecho su trabajo investigando. Centroamérica ha tenido un movimiento fuerte de arte durante las últimas décadas y eso lo hablábamos en Arco, ¿no? Si no, no existiría una Regina José Galindo, una Virginia, ¿no? Una Tamara, em, Joaquín Palma, etcétera. Podría estar aquí nombrando muchas personas. Pero creo que en realidad a Centroamérica no le hace falta nada. Al contrario, a quienes están viendo Centroamérica es a quienes les hace falta ver realmente lo que está en Centroamérica para saber qué es lo potente, lo que hay que visibilizar, lo que hay que fortalecer, ¿no? Y que no siempre sea aquello que solamente porque está de moda en la institución o solamente porque es lo que está en el discurso, eso es lo que nos interesa, ¿no? Eso creo que un poco por ahí. Yo creo, como mencionaba Juan también, que si bien hay historias que tenemos en común entre las diferentes regiones en Centroamérica, también están sus especificidades que creo yo que es importante, ¿no? Que se puedan conocer y compartir de una manera integral para que en este proceso de que las personas conozcan sobre Centroamérica no haya una superficialidad que lleve a la exotización de la región. Y creo que eso es muy importante y realmente toma su tiempo, como dice Caron, y un esfuerzo de investigar a la región, de conocerla, porque aparte son, o por lo menos hablando de El Salvador, es una región tan pequeña que tiene su historia muy particular y que eh, para mí es importante conocer ese pasado eh, si queremos entender muy bien de dónde viene lo que vemos en el presente, ¿no? Em, y creo que uno eh, de los puntos que ha sido más importante para mí es cómo hablar de esa historia frente a otras audiencias, a audiencias internacionales que probablemente no estén muy familiarizadas con la región o que difícilmente sepan dónde queda El Salvador. Eh, y me gustaría hablar brevemente de uno de los últimos proyectos, porque creo que aborda mucho eso, de los últimos proyectos con los que he trabajado. Eh, Derivado de los viajes artísticos que hicimos con Jess, hubo un vínculo con el Museo Reina Sofía y entre Mario Cader-Fresh y el Museo Reina Sofía, del cual surgió el Instituto Cader de Arte Centroamericano. Y yo tuve la oportunidad de participar en una beca de investigación el año pasado y uno de mis principales pensamientos a la hora de decidir hacia dónde enfocar mi investigación es que el museo tiene una colección de arte centroamericano que está creciendo y que en la cual actualmente Guatemala es el país más representado y que mucho de los artistas o de las piezas que están ahí se pueden entender bajo el término general de arte indígena contemporáneo, arte maya contemporáneo de Guatemala, a pesar de que ese es un término muy superficial y que cada obra tiene una profundidad que va más allá de esa categorización, pero digamos para una audiencia esa categorización como que funciona, digamos, para entender en unas pocas palabras que se va a ver y a la hora de hablar de El Salvador, no existe una categoría inmediatamente comparable, porque las comunidades indígenas en El Salvador tuvieron otro pasado. Hubo una masacre en 1932 que tuvo como resultado que pocas personas se continuaran llamando a sí mismas indígenas y ese reconocimiento de esa historia creo que es importante para entender por qué regiones tan cercanas tienen formalmente y conceptualmente un arte diferente.
Y asimismo hay historias, creo yo, que atraviesan a los diferentes países en Centroamérica. Digamos, acá en Panamá, creo yo que toda la historia del canal y la intervención estadounidense es fundamental para entender mucha de la producción artística. Eh, y creo yo que esa profundización es necesaria y va de las dos partes, ¿no? Yo también como curador pienso cómo puedo profundizar de una manera adecuada para las audiencias en mi trabajo, pero también corresponde eso, ¿verdad? De poner un poco la vista en la región, no abordándola superficialmente. Sí, yo creo que eso es esencial. Y cómo hacemos desde las prácticas curatoriales para que eso suceda, ¿no? Y yo creo que al final volvemos siempre a lo mismo y es a través del trabajo de los artistas, ¿no? Y los artistas están hablando de todas estas cuestiones y están hablando de manera profunda y están hablando de manera compleja. Luego quizá se simplifica el trabajo y se ponen las etiquetas y se meten todo en cajitas, pero los artistas están trabajando desde una complejidad fuerte y para mí hay una responsabilidad en poder entender cómo presentar esos trabajos, ya sea en nuestros contextos o ya sea fuera o ya sea cuando los tratas de poner en otros lugares y yo no sé si lo que decías ahora, si pensamos en Panamá y en la relación con Estados Unidos y pensamos en el trabajo de Donna Conlon y Jonathan Harker de Drinking Song con esas cervezas panameñas que están tocando el himno americano y de repente ahí hay una complejidad de toda esa relación que te hace primero levantar una sonrisa, pero que después te hace entender como otras cosas, ¿no? O los trabajos de Diana de Dier con toda la vinculación de su propia biografía viniendo de la isla de Barbados a la construcción de su bisabuela, viniendo de la isla de Barbados a la construcción del canal y cómo reconfigura todo lo que significan esas mujeres dentro de la zona del canal, mujeres que venían de distintas islas, con distintos idiomas, con distintos saberes, pero que se encuentran en una situación muy compleja y muy difícil dentro de la zona y crean esas comunidades informales que son esenciales para la supervivencia, ¿no? Al final los artistas están contando esas historias y lo importante yo creo desde nuestras prácticas es poder preservar esa complejidad, que creo que también es una lucha que tenemos que librar hoy en día, porque todo nos lleva a simplificar, todo nos lleva a que todo sea sencillo, a que lo podamos explicar rápido, a que salga en un reel de 3 minutos o a que la inteligencia artificial lo cuente súper facilito, ¿no? Entonces tenemos que preservar esa complejidad y ser capaces de generar espacios de vinculación con los públicos que mantengan esa complejidad y que hagan entender que las prácticas artísticas son complejas, que el mundo es complejo y los artistas están hablando de esas complejidades que cada uno de estos territorios tiene, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que cuando se cuente Centroamérica se entienda que Centroamérica no es uniforme, sino que cada artista de cada lugar está hablando de todas esas cuestiones particulares, ¿no? Em, ¿Cómo se negocia entre construir una escena local y proyectarla internacionalmente? ¿Qué tensiones aparecen ahí? No. ¿Cómo se negocia entre construir una escena local y proyectarla internacionalmente? ¿Qué tensiones aparecen ahí? Yo creo que al final, por lo menos desde Honduras, lo importante es lo local, construir desde lo local. Y una vez que tenés tu base desde lo local, podés decidir qué es lo importante visibilizar ante un contexto internacional. Pero si no hay una construcción local, no hay un fortalecimiento local, y podemos llamar local Centroamérica, ¿no? Si no fortalecemos nuestra región, ¿qué es lo que vamos a visibilizar desde fuera? Solamente va a ser un artista, como decía Juan y Patricio, alguien que esté de moda, no un artista maya cachiquel que pues vende más que un artista que esté hablando de una cuestión política, social, que es salvadoreño. Lo importante es fortalecer toda la región como tal, fortalecer los proyectos independientes, los procesos artísticos, los procesos educativos, los procesos comunitarios. Y ojo, cuando digo fortalecer o entrar en este terreno de curaduría comunitaria educativa, no me refiero desde un gesto ventrílogo que vamos a entrar y vamos a copiar su forma de hacer, su know-how, para luego nosotros vender el proyecto como que sí es algo que nos interesa visibilizar ante
ante el exterior, ¿no? Porque fácil es adentrarnos en una comunidad, llegar y hacer eh, un festival de arte, de lo que sea, y luego solamente tomar este conocimiento de la comunidad, ir y tomar las fotografías, la obra quedó muy linda, la foto quedó muy linda, el catálogo vende, pero luego, ¿qué le estás dejando a esta comunidad? La comunidad realmente quería que vos entraras a este lugar, a hacer este proyecto ahí, a robarle su agua, su alimento, su tiempo, su espacio, para que vos después vendás y luego podás estar en espacios como este vendiendo este proyecto, como si fuera realmente un proyecto comunitario. Entonces, realmente hay que hacernos muchas preguntas. ¿Qué es lo que nos interesa fortalecer desde lo local? Llamemos nuestro público, nuestros actores, nuestros artistas, nuestras instituciones, para después decidir conscientemente qué es lo que vamos a vender o visibilizar, o si realmente nos interesa vender o visibilizar algo, ¿no? A nivel internacional, porque también nosotros tenemos que crear, ¿no? Nuestro espacio, nuestro universo interno y luego a partir de ahí decidir si realmente vas a visibilizar o no. Porque pues LL Proyectos ha funcionado, como te decía al inicio, 10 años sin estar en espacios como este. O sea, nosotros hemos tenido oportunidad de estar en espacios, pero realmente los espacios han sido pocos. Y a pesar de esto, nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo arte. O sea, yo voy a salir de aquí por esa puerta y yo voy a seguir trabajando al igual que ayer. O sea, estar en ese espacio sí está visibilizando, sí estoy hablando de ustedes, pero no es lo que realmente le está dando forma a nuestro trabajo, a nuestro quehacer. Los artistas van a seguir trabajando, van a seguir haciendo cosas. Entonces, también es importante esto, ¿no? Decidir ante quién y cómo vamos a visibilizar nuestros procesos. Yo creo que hay dos cosas. Una, que quizá hay que tratar de romper un poco esta cuestión del afuera y el adentro, eh, porque al final vivimos en un mundo interconectado, translocal, como decía Patricio. El público del museo, el público de un proyecto, yo creo que son, sí, obviamente primero son las personas que tienes alrededor, los artistas locales con los que trabajas, pero también la región que te acoge y también América Latina y también el mundo, ¿no? Y qué sé yo, estamos ahora en un proyecto en colaboración con distintas instituciones del sudeste asiático. Empezamos una colaboración con el Vargas Museum en Filipinas y de repente te das cuenta de que hay un montón de cuestiones comunes con ese territorio. Cuestiones que tienen que ver con ser regiones tropicales, cuestiones que tienen que ver con una historia geopolítica muy parecida y se están dando unos diálogos entre artistas de aquí y artistas de allá súper fructíferos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, por un lado, tratar de entender que romper un poco esa idea del afuera y el adentro y del local y del internacional y tratar de entendernos más en lo que decíamos antes en esas geografías de los afectos y en entender que ese afecto puede estar entre alguien que vive aquí enfrente o esté en Honduras o en El Salvador, pero también en alguien que esté en Manila, ¿no? Eso creo que es importante a la hora de trabajar, de pensarnos y de pensar nuestras prácticas. Luego también, obviamente, sí, hay que entender cómo funciona el contexto del arte y los circuitos del arte, que son muchos y diversos, y cómo funciona el circuito del arte global. Y sí, los artistas para poder sobrevivir muchas veces van a tener que poder moverse y poder tener visibilidad en otros contextos que no es fácil tenerlas. Y entonces, ¿cómo ayudas a que eso suceda? Y teniendo en cuenta también lo que decíamos antes, ¿no? No caer tampoco en esas exotizaciones, en las etiquetas, Em, y cómo trabajamos para que eso pueda tener sentido para los artistas. Al final, sí se crean tensiones y hay tensiones que suceden esto lo hemos hablado también mucho los últimos tiempos con varios colegas, ¿no? Y de repente en los últimos años hemos visto muchas instituciones grandes del norte global que están pasando por la región interesadas en los artistas, interesadas en los archivos, interesadas entonces, bueno, ¿cómo te relacionas con eso? Yo creo que también hay un aprendizaje ya de las últimas décadas y que, como decía antes, la gente que está trabajando hoy en el contexto entiende cómo funcionan los circuitos, entienden las cosas que han pasado, entienden cuántas veces han venido grandes instituciones del norte y se han llevado el conocimiento o los artistas o los archivos sin dejar nada a cambio y creo que ya hay una fuerza distinta también al trabajar juntos en tener una interlocución distinta
con esas instituciones y con el contexto del arte. Yo creo que hay dos cosas. Primero, tratar de desdibujar un poco eso y entendernos más desde otro lugar que no sea solo el adentro y el afuera. Y luego sí, entender cómo funcionan esos circuitos y tratar de ser conscientes y coherentes para utilizarlos. Obviamente hay que ser listos y también aprovechar los momentos y aprovechar las circunstancias, pero en el bien de lo que decíamos antes, ¿no? De que los artistas puedan seguir trabajando, puedan seguir haciendo y podamos seguir nosotros preservando la complejidad de todos esos trabajos. Creo también que la pregunta a mí me remite también a un balance entre cuáles son las necesidades prácticas para los profesionales, eh, y que se pueden abordar también o mediante estas conexiones, ¿no? Con otros agentes y, y cuáles de estas necesidades requieren unos tiempos más largos para abordarse y una diferente o diferentes respuestas, ¿no? Y ya que Yes siempre como proyecto ha tenido esa idea de entrar en conversación con otros agentes que no están radicados específicamente en San Salvador, eh, creo yo que la forma en la que se entablan estos diálogos es importantísima y Jess siempre ha tenido una especie de codirección en la cual hay un director local y un director internacional. Mi contraparte es Omar López Chahut, que es el director internacional que está radicado entre Miami y Nueva York, y quien es el responsable de dar retroalimentación o guiar un poco las relaciones entre Yes y otros agentes, principalmente en esas ciudades y Europa. Y, y esas localidades se han elegido también por las oportunidades que pueden proveer a los artistas radicados en El Salvador. Entonces hay como una instrumentalización ahí que responde a las mismas necesidades. Por ejemplo, en un caso práctico, si mediante Yes se puede conectar a un artista radicado en El Salvador con una galería, qué sé yo, en Europa, y logra vender a esta persona, es un beneficio porque hay muy pocas galerías en El Salvador que puedan financiar la producción artística de una persona. Em, y es un balance, hay que tener mucho cuidado con eso porque también así nos pueden instrumentalizar a nosotros. Y creo yo que mientras más diálogo haya, va a ser una relación más o menos horizontal con otros agentes en otras regiones, pero siempre es una constante pregunta, pues un constante reto estar pensando cómo tienen que ser esas relaciones. Y por eso también existe mi figura, que yo soy el director de programación, estoy a cargo de la programación de Yes en general, pero también soy un director local de alguna manera. Yo estoy radicado en San Salvador y mi función es mucho entrar en conversación con los artistas que están trabajando ahí, eh, y entender cuáles son sus necesidades y por lo tanto cómo estas necesidades se pueden responder a través de una programación. Y esa creación de tejido muy localizada en El Salvador, en diálogo con lo que pensamos hacer en otras localidades, creo yo que es importante, pero es una cuestión que constantemente tenemos que estar repensando y repensándola también en diálogo con todos los demás agentes con quienes colaboramos. Por el tiempo abrimos a preguntas. ¿Alguien quiere realizar una pregunta? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conocer sus puntos de vista. Y me hacía la pregunta de, este, ya que son curadores, ¿qué priva o cómo hacen el balance entre lo que quiere dirigir el curador con respecto a la actividad del artista en sí? O sea, ¿cómo manejan, hacia dónde van? ¿Quién dirige o cómo logran manejar esos temas entre el curador y el artista o los artistas?
Yo creo que es un diálogo y obviamente el trabajo es del artista, ¿no? Y los curadores estamos trabajando para que los trabajos de los artistas tengan sentido y puedan estar y se den de las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero es un diálogo y como tal en ese diálogo hay un punto de partida y luego las cosas van evolucionando. Eh, y ahí, dependiendo de a quién le preguntes, te va a decir una cosa u otra y va a dirigir más o menos y se va a meter más o menos o va a tener una forma distinta de estar con el artista. Yo creo que lo más importante de un curador es cómo trabajas con los artistas y cuál es tu forma de estar con ellos y cuál es tu forma de acompañarlos y de poder acompañarlos en el proceso creativo y de instalación, etcétera. Para mí eso es lo más importante del trabajo curatorial y cada persona lo hace de una forma distinta. Sí, yo coincido mucho. Hay diferentes metodologías en el trabajo curatorial, pero definitivamente yo lo veo también como un diálogo, como que no es una cosa o que viene mucho de la conversación con los artistas y de comprender también cómo trabajan. Y cada artista también tiene sus formas diferentes de trabajar, entonces es algo que siempre está en construcción, ¿no? Ese tipo de relaciones para llevar a cabo un proyecto específico. Creo que caso por caso, pero para mí definitivamente está cimentado en la conversación. Creo que en mi caso es posicionarte desde el no saber y el no lugar. Es una negociación, ¿no? Cuando estás trabajando con un artista o con alguien que quiere montar un proyecto, tenés que posicionarte ahí, ¿no? Desde el desaprendizaje y a partir de ahí construir esa relación con el artista, con el proyecto. Y muchas veces implica construir el proyecto o la obra desde cero, sin que eso implique que vos te convertás en el autor de la obra, sino que apoyar al artista, encaminarlo, ¿no? Para que todo vaya agarrando forma. Entonces, sí es un trabajo, de una relación de dar y dando, o sea, es ambas partes. Gracias. Gracias. Gracias, Irene. Bueno, una pregunta breve, realmente teniendo en cuenta el título de la charla, y sabemos que hay muchas dificultades en nuestras instituciones, pero si tuvieran que escoger un proyecto curatorial del que se sienten particularmente orgullosos de haber realizado, ¿cuál sería en cada una de sus instituciones? De pronto, Patricio, pues ya nos habló de la experiencia con la Reina Sofía, no sé si sea ese u otro. Tal vez esta pregunta incluye la moderadora también, ¿no? Que también tiene gestión curatorial. Es como a qué hijo quieres más, es muy difícil esto. Em, Realmente es muy difícil, pero me ha venido a la mente una situación muy particular que pasó con un proyecto y entonces ya está, voy a contar ese. Y fue en la muestra individual de Cisco Merel. Cisco es un artista panameño con un recorrido ya amplio y con trabajo sobre todo en galerías en los últimos años, ¿no? Que había tenido mucho trabajo en distintas galerías, tanto aquí como fuera, pero no había tenido un proyecto institucional grande y cuando empezamos a conversar y pensar qué era lo que quería hacer, yo le dije como piensa que aquí puedes hacer prácticamente lo que quieras con lo que tenemos, o sea, como que piensa un poco fuera de lo que has venido haciendo y que entonces Cisco construyó, bueno, no la construyó él, Cisco dio la posibilidad de que construyéramos una casa de quincha, una casa de tierra dentro del museo, a la forma tradicional panameña. Y eso fue sucediendo a lo largo de la exposición. Al principio estaba solo la estructura de bambú con un poquito de tierra y durante varios domingos convocamos al público a que pisara tierra fuera del museo. Había comida, había sancocho, había bebida, había música y la gente vino y vino y vino cada vez más al museo a pisar la tierra y a construir esa casa
que se construía como a través, este momento en Panamá se llama la Junta de Embarre y es ese momento en el que todas las personas de una comunidad o de un pueblo se juntan, cada uno lleva una cosa y entre todos construyen esa casa, ¿no? Y para Cisco ahí hay dos cosas. Para él también ese momento, ese elemento es muy importante porque la casa de su abuela en el interior del país es de tierra y él dice que es la casa más fresca en la que ha estado nunca y tiene 100 años y sigue en pie. Y que por qué seguimos construyendo, se sigue construyendo aquí con unos elementos que no responden al clima, o sea, con acero, con vidrio, como, y luego aire acondicionado a todo meter, cuando en realidad hay unas formas constructivas que son mucho más adecuadas al contexto. Colaboramos con un arquitecto que está aplicando estas técnicas a construcciones actuales en Panamá y fue súper bonito ver cómo el público se hacía con esa pieza, cómo esa pieza la hizo el público. Y Cisco decía eso, ¿no? Por un lado está esa cuestión de la arquitectura y de unos elementos mucho más acordes con el contexto tropical, pero también además hay otra cuestión que es la cuestión de la comunidad y de la economía, ¿no? Pues esas casas no necesitas el préstamo de un banco para hacerlas, simplemente necesitas gente a tu alrededor, en tu comunidad, que venga y te ayude a levantarla, ¿no? Y creo que fue una experiencia increíble haber podido hacer ese proyecto en el museo, aunque se nos llenó de humedad por todas partes. Pero también son ese tipo de cosas, gran desafío. Son ese tipo de cosas pues, que puedes hacer en este tipo de instituciones y que seguramente en muchas otras en las que trabajo no hubiera podido hacer, ¿no? Pero para mí lo importante fue cómo ese proyecto logró vincular con el contexto, con el público. La gente venían niños, mayores, ancianos, o sea, gente que era del interior y que hacía muchísimo tiempo que no estaba en una junta de embarre. Y fue un proyecto muy bonito por todo eso. Bueno, yo voy a mencionar dos. Uno de ellos efectivamente es esta investigación que la sigo realizando porque todavía no he terminado el ensayo que estoy escribiendo, pero creo que la oportunidad de tener esa residencia en el Museo Reina Sofía fue invaluable, pero también los temas que estoy abordando en la investigación realmente conectan con trabajo curatorial que he hecho hasta 2019 o antes. O sea, se ha ido construyendo ese interés, creo yo, por esa relación entre memoria e historia y cómo eso se puede leer, cómo esa memoria se puede leer a través del arte contemporáneo de El Salvador. Y por otro lado, ahorita que Juan mencionó ese proyecto de Cisco, también uno de mis proyectos favoritos ha sido una curaduría que hicimos el año pasado, que también la veo como un proyecto en curso, porque fue una curaduría que nació de hacer ciertos viajes de investigación a Centroamérica, donde hicimos estos viajes con el curador Gil Moreno del Instituto de Arte Contemporáneo en Miami y visitamos Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y nos quedaron pendientes Honduras y Nicaragua. Pero fue una exhibición muy linda que hicimos en el Museo de Arte de El Salvador con un artista de cada uno de esos países y de hecho la persona que seleccionamos de Panamá fue Cisco. Justo este proyecto que vimos acá en el MAC de Panamá que nos pareció increíble fue una versión más pequeña porque no teníamos tanto tiempo para hacer todas las actividades de mediación que sucedieron aquí, pero igualmente es un proyecto que me gustó mucho porque nos dio esa oportunidad de viajar por la región y que a pesar de que tenemos estos viajes pendientes, reconocer eh, esta producción artística y cómo cambia de país a país o incluso dentro de un mismo país, cómo hay ciertas dinámicas que pudimos presenciarlas, digamos, en un tiempo corto, pero que creo que dieron como resultado un proyecto muy rico. Yo creo que todos estamos un poco ligados con la tierra, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de curar una exposición para el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, bajo el proyecto Ecofeminismos, lo cual el nombre me genera un poco de conflicto después de una conversación con Gladys Tsutzul, pero bueno, esa es otra historia. Y la exposición se llamaba Somos las surgidas de la tierra, el agua y el maíz, que es una frase de Berta Cáceres, una ambientalista hondureña. Y pues a partir de ahí, una de las artistas, Dariana Torres, tuvo la oportunidad de trabajar con un colectivo de mujeres de uno de los barrios más peligrosos de Tegucigalpa. En la zona se llama El Infiernito, para que deduzca. Y bueno, con las mujeres de esta zona pudimos construir la obra y fue una obra colaborativa y de ahí la
el término curaduría comunitaria. Y con estas mujeres, Dariana trabajó el enseñarles técnicas ancestrales de construcción, llámese adobe, bajareque y barro para poder construir su vivienda. Esas son mujeres que no tienen absolutamente nada, o sea, no tienen ni siquiera una vivienda. Entonces, para ella fue muy importante aprender esto, porque eso les creó una esperanza de vida, ¿no? Una oportunidad de poder tener una casa, como decía Juan, porque son productos accesibles, o sea, es la tierra, todos tenemos acceso al barro. Y lo más lindo de esta pieza fue que, bueno, la construyeron entre todas ellas junto con Dariana, y en uno de los ladrillos que ellas hicieron de bajareque, ellas quisieron escribir la frase, un pedacito de tierra no más, porque para ellas era su máximo deseo tener un pedacito de tierra para poder construir esa casa o eso que ellas habían, con ese conocimiento que habían obtenido de esta exposición. Entonces, así como con Dariana, así trabajamos con todas las artistas en un proyecto de construcción comunitaria desde la memoria hasta esto, ¿no? Trabajar con técnicas ancestrales de construcción. Entonces creo que este proyecto fue muy importante para mí, por eso que le dio a la comunidad. Em, yo, si tengo que elegir uno, tengo solo un hijo, así que tengo un favorito. Es un cruce que hice entre una escultura de Penalba de la colección de Amalita de Yortabat con una artista contemporánea, Laura Ojeda. Y esa es una de las cosas que más me interesan, sino justamente generar estos cruces y activaciones con las colecciones, un poco lo que ya lo veamos hoy en el almuerzo. También tener la oportunidad de poder trabajar con el archivo de cartas que tenía Penalba. Y una más que me gustaría mencionar es la actual en la Ciudad de las Artes, porque conectando un poco lo que tu pregunta anterior fue un desafío a nivel curatorial, porque yo estoy en Argentina. Entonces, si bien conocía a las piezas y a los artistas, tuve que trabajar a distancia con todas esas implicancias y un poco lo que hablábamos antes de las conexiones que se permiten hoy con Zoom y poder traer, verla hoy en vivo después de tanto proceso virtual es algo que disfruto mucho. Oye. Gracias, Diego. Parece mi papá, ahora. Miquete. Parece mi papá. Sí, ahora, ahí. em, ¿Qué tal? Buenas tardes. Me parece, se me llama mucho la atención ese tema del trabajar en desarrollar y ampliar la escena local versus llevar esa escena afuera y representar. Y un poco el tema de Centroamérica, cuando se exhibe en el exterior hay como cierta generalización, globalización de Centroamérica, estos son los temas que competen a Centroamérica. Me gustaría saber un poco desde Panamá, Salvador, Honduras, Argentina algo que estén viendo recientemente surgiendo, o en general como algo saliéndose de esas generalizaciones de la región, algo que si pudiesen cada quien llevar desde el país en específico que tienen como base afuera y que digan como, bueno, mira, Panamá no solamente es esto, también tenemos estos diálogos sucediendo, lo mismo con Salvador, Honduras y Argentina. Argentina, a veces lo que yo digo es que somos más que Messi, que no, más que Maradona, que parece gracioso, pero no lo es. Tenemos unos artistas que tienen muchísimo talento y realmente todavía no está, no son del todo conocidos o no han llegado a hacerlo y cuesta un poco, incluso dentro de nuestro país, ¿no? Verlo un poco más allá solamente del fútbol. A veces. Yo creo que eso es difícil porque cuando todos escuchamos Honduras, inmediatamente pensamos en violencia, ¿no? En narcotráfico, en problemas.
Entonces también es nuestro trabajo de construir todos estas palabras que han identificado nuestros territorios. Nuestro trabajo como artistas también es saber qué es lo que vamos a visibilizar, a vender. Y tal vez no, eso no significa que vamos a no continuar hablando de nuestras realidades, ¿verdad? Porque eso sería ocultar algo evidente, sino que también desde los afectos. Porque cuando vos, desde no vamos a usar la palabra reconstrucción, pero que soy afónica, me atrofia un poco la cabeza. Pero bueno, cuando vos pensás un poco en violencia y venís y haces una exposición de migración y todo ese tema, y luego la haces en Honduras y el público hondureño la está viendo, pues ellos lo entienden perfectamente porque todo lo vivimos, todos tenemos un familiar que ha migrado hacia Estados Unidos o hacia otra parte del mundo. Entonces también depende de nosotros en cómo vamos a, a mutar estos discursos, estas palabras, para que de alguna forma u otra no sean lo representativo de nuestra región, sino que siempre estén ahí presentes, pero no quiere decir que es lo único que vamos a mostrar, ¿no? Sí, yo creo que El Salvador también ha sufrido por mucho tiempo de esa vinculación muy amarillista con la violencia, a tal punto que es, digamos, lo que se reconoció del país por mucho tiempo y ahorita está por el momento en su contraparte, ¿no? Que lo primero que me dicen cuando salgo del Salvador y saben que soy del Salvador es, no sé qué, su presidente, y ahora ya no hay pandillas y cosas así, ¿no? Y obviamente existen todas estas categorías de las que podría hablar. Como mencioné antes, a mí me interesan muchísimo estos vínculos con la memoria y la historia, que el arte tiene con la memoria y la historia, y esto sucede de muchas maneras. Y, y hay vínculos también con cómo se configura esa memoria desde el presente y con los sucesos actuales. Entonces, lo político en sus diferentes formas siempre ha tenido un puesto muy importante en la producción artística y esto lo podemos hablar en diferentes categorías, ¿no? En lo político que tiene que ver con la política del país, luego con otras posturas que igualmente son políticas, como los feminismos, um, diferentes temas que creo yo, lo ecológico, que creo yo que están, que tienen un papel importante y suceden de diferentes formas en diferentes localidades, porque al final también son como temas un poco macros, ¿no? Pero que podemos hablar a través de esas categorías. Sí, de acuerdo con todo. Y sí, yo creo que en cada sitio se hacen distintas cosas y es verdad que hay unas categorizaciones que hacen muchas veces que se enmarquen los tipos de trabajo y que cuando viene el museo de fuera esté buscando determinados artistas que tratan de determinados temas, pero hay gente haciendo de todo. Por ahí está, creo que había visto antes a Darien. ¿Está Darien ahí? Sí. Que acaba de curar hace poco la subasta anual del museo, que es un repaso exhaustivo a todo lo que se está haciendo en Panamá en el momento, ¿no? Y Darien hace un trabajo extraordinario de expediciones a cada exposición y estudio de artistas de la ciudad. Y en la subasta puedes ver la inmensa variedad de cosas que hay, ¿no? Y por decir alguien, diría, por ejemplo, Felipe Gómez, un artista que está trabajando y que con otras artistas jóvenes han abierto un espacio que se llama La Multicultural, que si no conocen les recomiendo que sigan y que vean las cosas que están haciendo, y que trabajan desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Y que hay unas cuestiones que tienen que ver quizá con identidad y con una serie de cuestiones vistas, pero desde lugares muy bien, son gente que viene de la calle, de hacer graffiti, de pintar, y que de repente están haciendo unas cosas que para mí son bien, bien interesantes y que no tienen nada que ver con lo que uno podría pensar que son esos temas que tendría que estar haciendo un artista en Panamá, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir con el recorrido de Gallery que inicia, a los que no tuvieron oportunidad de ver las dos exhibiciones que tiene el museo que están increíbles. Muchas gracias.